Hola, hola amigos, buenas noches. Les saluda su amigo Javier Recalde desde Ecuador para el mundo entero. Hemos intentado realizar el día de hoy nuestro primer Facebook Live, sin embargo hemos tenido problemas de tipo técnico. Parece que la red está un poco inestable y no nos ha permitido conectarnos de una manera continua el día de hoy. Así que estamos haciendo este video justamente para entregarles la primera presentación, nuestro primer conversatorio con ustedes respecto del tema ¿cuál es el momento adecuado para emprender? Bueno, soy Javier Recalde y desde Ecuador les envío un fuerte abrazo para todos donde se encuentren en el mundo entero. Comparte este video con tus amigos. Si crees que esta información le puede servir a alguien, te invito a compartirle. Dale like o me gusta a mi página de Facebook y compártela con más personas que quieran de pronto enfocarse en cómo arrancar sus negocios o cómo emprender por primera vez. Hoy en día iniciamos nuestro programa de información para emprendedores a través de Facebook Live, en el que trataremos principalmente algunos temas relacionados con liderazgo y emprendimiento, orientado principalmente a personas que tienen deseos de emprender o quizás han emprendido una primera ocasión sin mayores éxitos, pero desean volver a intentarlo y buscan principalmente orientación de cómo hacerlo con mejores luces para tener mejores resultados. Este programa lo realizaremos los días lunes, miércoles y viernes a partir de las 20 horas y el objetivo es desarrollar ciertas presentaciones de entre 10 a 15 minutos que permitan comunicarnos con ustedes, obtener sus mensajes, sus percepciones y obviamente ir desarrollando cada vez más temas en función de sus inquietudes. Es posible que en tu caso hayas intentado alguna vez un emprendimiento o quizás no te fue muy bien en tu primer intento, o tal vez tienes deseos de emprender y todavía no lo has hecho porque no sabes qué implica este mundo de arriesgarse a emprender en una idea fuera de lo que puede ser salir de tu esquema de confort o quizás tu respaldo de tu empleo tradicional. Y quizás por estas dudas y tanta incertidumbre que te causa no te atreves a emprender. Este canal es precisamente para poderte motivar y tiene el objeto de brindarte algunas guías prácticas a través de estos conversatorios para que te atrevas a emprender. Hoy en día vamos a tratar el tema ¿cuándo es el momento oportuno para emprender? Y para empezar voy a iniciar con una historia. Recuerdo una escena particular en la que nos reunimos varios ex compañeros de la universidad a conversar de varios temas, pues nos habíamos encontrado luego de aproximadamente 5 años de haber salido de graduación y en un momento determinado de esta conversación empezó a desarrollarse el tema de qué estábamos haciendo. Algunos estaban dedicados a su empleo, algunos habían desarrollado una carrera profesional muy exitosa, otras personas habían desarrollado una carrera profesional en las ramas de sus negocios, habían emprendido varios proyectos. Entonces estábamos un poco departiendo ideas y conversando al respecto de qué es lo que habían hecho varias de las personas que estábamos reunidos en ese momento. Habían compañeros, habían personas que estaban dedicadas a restaurantes, a tecnología, comercialización de productos, importaciones, servicios profesionales, entre otros. Existen muchas ramas de emprendimiento. Varios de ellos estaban dedicados 100% a sus negocios. De pronto alguien preguntó, Rafael, ¿tú has pensado iniciar algún emprendimiento? Y lo que más me llamó la atención particularmente de esa pequeña experiencia, de ese pequeño momento, fue la forma rápida en la que él contestó, no, yo no lo necesito, yo sí tengo trabajo. Bueno, te traigo esta historia porque me permite ilustrar una confusión que es muy común en la mayoría de personas que quizás nunca han emprendido. ¿Se han dado cuenta que quizás la mayoría de personas suelen emprender en momentos de crisis, justamente cuando pierden el empleo? Precisamente esta es la razón por la cual gran cantidad de gente, no todos, gran cantidad de gente piensa que las personas que emprenden o inician un negocio lo hacen precisamente por la necesidad debido a que perdieron un empleo o quizás no pueden encontrar un empleo ya por largo tiempo. Pero esto tiene algunas consideraciones. Luego yo te hago una pregunta para iniciar dentro de este esquema de explicación. ¿Cuántas de las personas que emprenden en estas condiciones de necesidad, en un momento de urgencia, porque
evidentemente perdieron su empleo o quizás han pasado mucho tiempo desempleados y no saben qué hacer, pero necesitan generar ingresos. ¿Cuántas personas que emprenden en esta situación de desesperación y crisis tienen éxito real en sus emprendimientos? ¿Te has puesto a pensar? Justamente esta es la razón por la cual varias personas piensan de la manera que les comenté en esa historia. Les puedo asegurar que si hay casos de éxito en estas circunstancias, realmente son muy pocos. Las estadísticas a nivel mundial, no solamente en Ecuador, sino en todo el mundo, hablan de que el 95% de los negocios quiebran antes de los primeros 5 años. Pues esto es mucho más real justamente por el hecho de que las personas que deciden emprender en un momento determinado no están preparadas ni han desarrollado el conocimiento y habilidades necesarias para emprender, porque lo hacen sin haberlo prevenido, sin haberse preparado al respecto. Lo hacen en un momento de urgencia por necesidad, sin estar listos para poder emprender de manera efectiva. Ahora, cuando se emprende en situación de desesperación, pasan varias circunstancias. Primero, la desesperación no te permite tomar decisiones adecuadas, especialmente cuando no estás preparado. Las personas no asumen el hecho de que para emprender tú necesitas tener cierto tipo de formación que lamentablemente no te enseñan en las universidades ni tampoco te enseñan en un ambiente laboral tradicional. Es claro que existen muchos libros y en las universidades o en el aula te pueden explicar a manera teórica sobre qué significa emprender, qué necesitas tú para montar un negocio, un plan de negocios, el estudio de mercado, desarrollo de producto y muchas cosas que son netamente técnicas, pero al final teóricas, porque absolutamente te puedo garantizar que nada te puede preparar fuera de lo que es el papel para la realidad que es vivir el inicio y el día a día de un emprendimiento. Ahora, cuando se emprende por necesidad, ¿tu principal interés cuál es? Piensa por 2 segundos. Tu principal interés no es desarrollar el negocio. Tu principal interés cuando emprendes por necesidad es que el negocio te produzca un ingreso igual o quizás mayor en lo posible al que te daba tu empleo. El empleo que quizás perdiste o el empleo que quieres y que no logras encontrar bastante tiempo porque andas buscando y no hay alternativas en el mercado o de pronto no encuentras alternativa, pero al final tu interés no es desarrollar el negocio. Tu interés principal y lo que tienes en tu mentalidad es realmente generar ingresos de manera desesperada porque tienes las cuentas de tu hogar, tienes las cuentas de la casa, obviamente, la alimentación, la escuela, la vivienda, ¿no es cierto?, el transporte, cualquier cosa que tú necesitas en ese momento para subsistir, para vivir al día a día. Entonces, tu mentalidad no está enfocada en construir el negocio y cuando tu enfoque es la desesperación por tener ingresos, pues esa misma desesperación te hace cometer acciones, ¿no es cierto?, que no son las adecuadas y generan impactos negativos. ¿Frente a quién? Frente a tus clientes, frente a tus colaboradores y en el corto, mediano o incluso a veces, si tienes suerte, en el largo plazo, tu negocio quiebra. Entonces, ¿qué significa? Tú necesitas calma, necesitas mentalidad fría, necesitas estar preparado para tomar decisiones cuando tú diriges un negocio y eso requiere que tú no lo hagas en ambiente o en momentos de desesperación. Siguiente, cuando emprendes en situación de desesperación, olvidas un elemento extremadamente importante. Gran cantidad de emprendedores que inician un negocio piensan en lo posible en tratar de ahorrar al máximo los gastos o los costos del negocio sin darse cuenta que es importante y básico invertir en el negocio para que pueda crecer. Cualquiera que este sea, tú puedes determinar cuáles son los factores importantes de inversión para tu negocio, para que tu negocio crezca según las condiciones de qué tipo de negocio tengas. Pero al final, el hecho es que tienes que invertir. Y cuando tú estás en un momento de desesperación y lo que quieres es ahorrar porque tu capital es muy poco, porque perdiste tu empleo, ¿no es cierto? Y entonces no tienes mucho dinero para invertir, pues muchas veces evitas realizar gastos que eventualmente para una percepción genérica podrían ser gastos, pero que realmente son determinantes para que el negocio marche. Por ejemplo, comprar menos materia prima.
Es básico para que tu negocio marche. O si tu negocio se trata, por ejemplo, de comunicación en Internet, necesitas invertir en publicidad y cosas de esta naturaleza. Por lo tanto, es primordial y básico que tú consideres que en un negocio para que se desarrolle tú tienes que invertir. Luego, cuando tú emprendes en una situación de desesperación, lo último en lo que inviertes, fuera de ahorrarte los temas de invertir en la operación de tu negocio, lo último en lo que inviertes, lo último en lo que piensas es en tu propia capacitación personal. Y esto es algo determinante. Si tú quieres desarrollar un negocio, evidentemente tu negocio va a crecer en el nivel en el cual tú desarrolles tus habilidades. ¿Por qué? Porque simplemente para emprender tú necesitas poner en práctica habilidades que en un empleo tradicional no necesitas. Por ejemplo, no necesitas aprender marketing, no necesitas aprender planificación estratégica, no necesitas aprender selección de personal. Son cosas técnicas que eventualmente los enseñan en las aulas. Pero lo que sí necesitas y es básico para desarrollar un negocio es que aprendas a vender. Eso es importante y determinante. Si no aprendes tú a vender para desarrollar tu propio negocio, vas a tener que contratar a alguien que venda para que desarrolle tu negocio, a quien le vas a tener que pagar un sueldo, que va a tener que salir de tu bolsillo donde no tienes, ¿verdad? Para empezar a emprender y tratar de desarrollar un negocio que te dé a ti algo de ingresos. Entonces, es importante que tú te capacites. Por lo tanto, vas a tener que invertir en ti. Y ese invertir en ti significa que tendrás que tener la paciencia de retrasar los resultados que esperas que tu negocio te dé, porque tú tienes que capacitarte primero. ¿Qué otro tipo de habilidades necesitas desarrollar? Aprender a relacionarte con tus clientes. Quizás tú creas que en un ambiente general no es lo más importante aprender a comunicarte con las personas, aprender a comunicarte con tus compañeros de trabajo, aprender a comunicarte y desarrollar relaciones con personas que no conoces. Cuando tú emprendes, es determinante, muy fundamental y básico que aprendas a desarrollar relaciones con tus clientes. Y esas son habilidades que en un ambiente de empleo tradicional no las desarrollas comúnmente. Por ejemplo, es importante desarrollar tus habilidades de liderazgo. Cuando tú emprendes en un negocio contratarás personas, pero no estás capacitado para liderarlas, para dirigirlas, para encaminarlas. Cuando tú emprendes en un negocio, tú eres la cabeza de tu organización. Aprender temas de negociación. Quizás en tu empleo, por ejemplo, si eres diseñador gráfico o si eres ingeniero comercial, dependiendo de la actividad que tú realices, o si eres mecánico, cualquier profesión que tú tengas, o si no tienes alguna profesión, es importante que tú aprendas habilidades de negociación, porque en un emprendimiento vas a tener que trabajar con proveedores y vas a tener que negociar con proveedores. Y así como negocias con clientes y negociarás con intermediarios. Por lo tanto, necesitas desarrollar habilidades de negociación. Necesitas construir mentalidad. Las personas que emprenden bajo necesidad, bajo desesperación, bajo crisis, tienen la desesperación del resultado rápido. Como decíamos antes, esta desesperación del resultado rápido te puede llevar a cometer muchos errores que no puedas controlar. Eso significa que los emprendedores desarrollan una habilidad de mentalidad que les permite resistir la presión más allá de lo que tú puedes estar acostumbrado en un empleo tradicional. Quizás tú crees que trabajar bajo presión en un empleo tradicional te prepara para un emprendimiento, pues es totalmente diferente. Quizás en un empleo tradicional estás acostumbrado a trabajar 10, 12, 15, 16, 18 horas inclusive, a veces hasta mañanas, madrugadas completas, quizás días enteros de 24 horas y jornadas de 2, 3 días, porque hay empleos que te demandan esa cantidad de esfuerzo. Pero aún así, ese tipo de presión es totalmente diferente, porque tú aquí en un empleo tienes que desarrollar un tipo de actividades para las cuales requieres cierta clase de habilidades, mientras que para un emprendimiento no. Tú necesitas otro tipo de habilidades y por lo tanto tu nivel de presión, más allá de compararlo con la presión de un empleo tradicional, aumenta, pero es significativamente diferente. Entonces necesitas desarrollar una mentalidad y eso te prepara con la práctica. Y sobre todo, un tema muy importante para finalizar algunos de los aspectos que necesitas desarrollar como emprendedor es la disciplina. Cuando tú dependes de un empleo tradicional, te ajustas a un horario, sí, de pronto te acostumbras a llegar temprano, sales tarde, cumples con tu horario, eres puntual, pero ese tipo de disciplina no es suficiente
para cuando necesitas un emprendimiento. Y eso necesitas organizarlo con tu planificación personal. Entonces, si tú te das cuenta, este tipo de habilidades son más de sentido común, pero que no las pones en práctica en el día a día. En un emprendimiento necesitas desarrollarlas. Por esas razones, mucha gente piensa que no son necesarios, pero a la hora de la verdad marcan una diferencia que tu negocio pueda funcionar con éxito o simplemente desaparezca. Emprender al final, como te quiero comentar, es un proceso. Es un proceso que requiere práctica, requiere entendimiento. Y para eso te hago el siguiente símil. Cuando tú entras a la universidad para seguir tu carrera profesional, tienes un horizonte de aproximadamente 5 años en el cual tú te preparas a diferentes niveles con diferentes grados de conocimiento y desarrollas diferentes habilidades y eventualmente las pones en práctica a través de un empleo para poder ejecutar luego esas actividades. Pero es un proceso de crecimiento. Cuando tú vas a emprender, sucede algo similar. La diferencia es que tú, para un emprendimiento, no estás relacionado a un esquema formal de preparación. En muchas universidades, principalmente, que son la gran mayoría que tienen las carreras de administración, resulta que la gran cantidad, la gran mayoría de maestros, la gran mayoría de personas que preparan a las personas que están enfocadas en desarrollar negocios, administración de empresas, de ingeniería comercial o cualquiera de estas carreras administrativas, como le quiera llamar, no están formadas en un negocio. Son personas que se han formado en otros empleos tradicionales y por lo tanto su formación es netamente teórica. Por el momento de la práctica no están habilitadas como para decirte qué significa vivir el día a día de emprender en un proyecto. Si vamos por ese símil, cuando tú emprendes, tú necesitas dos elementos importantes. Uno, mantener tu tranquilidad, sobre todo para que aprendas a tomar decisiones con cabeza fría. Y segundo, que estés en total conciencia de la importancia que tú debes aprender a desarrollar tu negocio. Si es así, el momento más oportuno para emprender, paradójicamente, es cuando tú tienes empleo. Cuando tú tienes una fuente de ingreso seguro que te da un respaldo mientras tú vas desarrollando y vas construyendo esas habilidades que te permiten tener éxito en tu emprendimiento. Ningún emprendedor entra a un emprendimiento con la idea de fracasar, pero las estadísticas no mienten. El 95% de los emprendimientos y negocios en sus primeros 5 años fracasan, pierden o salen antes de tiempo. Entonces eso implica que tú necesitas aprender. ¿Por qué pasa esto? Porque el aprendizaje de un emprendimiento parte también con las lecciones aprendidas ¿de qué? De los fracasos obtenidos. La revista Forbes habla, en términos generales, de que los hombres que llegan a ser ricos emprendedores normalmente quiebran un promedio de 4 o 5 veces antes de tener éxito en su siguiente emprendimiento. Si esto le sucede a las personas más ricas, a las personas que tienen éxito dentro de la lista de Forbes, que es una revista de negocios a nivel mundial reconocida por su objetivo principalmente de administrar temas calificados de negocios, ¿qué les podría pasar a personas comunes como tú o como yo? Por lo tanto, tú necesitas emprender. Esto se contrapone con el hecho de que muchas personas quieren salir y emprender y sustituir de inmediato su empleo con su emprendimiento. Yo lo que te puedo decir por propia experiencia, no es adecuada la decisión de renunciar para montar un emprendimiento si tú no estás preparado en cómo administrar ese tipo de negocio, cualquiera que sea tu emprendimiento. Sin embargo, esto va a reñir con tu necesidad de libertad. ¿Por qué? Porque tendrás que salir de tu trabajo para utilizar tus horas extras o tus horas libres en tu emprendimiento, ¿no es cierto? Y seguir trabajando con lo que como resultado tienes, en teoría, un tiempo de menos calidad de vida, mayores horas de trabajo, ¿no es cierto? Pero si tú haces un correcto plan de trabajo para montar tu emprendimiento, tú puedes ponerte un horizonte de 1 o 2 años para que tu negocio se estabilice y puedas sustituir tu empleo. Esa es la manera correcta. Ahora,
hay diferentes tipos de emprendimiento. Los emprendimientos tradicionales cada vez están siendo más difíciles de que las personas los puedan tomar. Por ejemplo, y esto es solamente una idea, hay mucha gente que lo toma con mucho éxito. Tú trabajas en una oficina de 8 de la mañana a 5, 6, 7 de la noche, 5, 6 de la tarde, 7 de la noche, pero luego te dedicas a un restaurante. Y en ese restaurante tienes que trabajar desde las 8 de la noche, quizás hasta las 2 de la mañana de corrido, y a veces fines de semana y quizás feriados. Quizás no sea la mejor idea de emprendimiento, pero si estás buscando alternativas de emprendimiento, la economía actual te ofrece múltiples alternativas en las cuales puedes jugar con poco tiempo, apalancándote de la tecnología y otras metodologías para montar negocios reales que te permitan a ti trabajar y generar un ingreso importante. Pero en todo caso, o en cualquier forma, todo tipo de negocio requerirá una etapa de aprendizaje. Por ejemplo, si tú no sabes manejar negocios en Internet, básicamente vas a tener que pensar en tu mente, que tendrás que invertir 3, 6 o quizás 12 meses de tu tiempo a aprender cómo manejar correctamente negocios a través de Internet para que puedas tener resultados y éxito. Entonces, tú tendrás que agregar una parte de tu presupuesto, una planificación de tu tiempo, una organización y priorización de tus actividades para realizar este tipo de emprendimiento en el horizonte de tiempo que tú te hayas propuesto. Bueno, amigos, esta es solamente una idea inicial de este primer tema. Este tema es bastante amplio. Me gustaría conocer con estas primeras premisas tus comentarios, saber qué opinas sobre cuál es el momento adecuado para emprender y que nos cuentes un poco tus experiencias, si has intentado emprender por primera vez y has tenido éxito o no has tenido éxito. Mis amigos, vamos a seguir con estos comentarios, con estas presentaciones todos los días, lunes, miércoles y viernes, a partir de las 8 de la noche para conversar con ustedes un poco más. El próximo día miércoles a las 20 horas tendremos el tema de cuál es el primer paso para ser un líder. Entonces, ustedes, si es que tenemos algún problema como el que se presentó el día de hoy con la transmisión que no pudimos manejar en directo, prepararé el video y se los publicaré para su aprovechamiento, ¿ok? Quiero invitarlos también el próximo día 3 de octubre. Vamos a lanzar al aire nuestro programa de enfoque empresarial. Es un programa profesional preparado de 5 talleres, 1 hora y media cada uno, en el cual te permitirá abrir la mente sobre todos los aspectos que pueden rodear hacia una alternativa de emprendimiento para que tú puedas tener la idea más clara de a qué te vas a enfrentar cuando decidas emprender. Son 5 talleres durante 5 días, un taller diario de 1 hora y media cada día. En estos talleres vamos a ver el primer taller, mentalidad empresarial. Mentalidad emprendedor. Primero, ¿qué necesitas desarrollar en ti para aprender a emprender? Segundo, mentalidad de empresario. ¿Ser emprendedor es lo mismo que ser un empresario? No. Ser un emprendedor es la primera etapa en el camino hacia desarrollarte como empresario. Pero ser empresario significa que ya has tomado conciencia e iniciativa de que debes desarrollar habilidades personales en tu carácter para poder aprovechar todas tus alternativas de emprendimiento. Después veremos el tercer día, ventas. ¿Cuál es la diferencia y las ventajas entre venta plana versus venta con apalancamiento y las diferentes alternativas de negocios que tú puedes desarrollar? Siguiente, vamos a desarrollar el tema de liderazgo para negocios. Nada más importante en la vida se ha presentado a través de la historia de los grandes hombres de negocios que han necesitado desarrollar sus propias habilidades de liderazgo para lograr el éxito empresarial. Y finalmente, disciplinas para el éxito. ¿Estás tú consciente que cuando deseas emprender necesitas disciplinarte? ¿Necesitas aprender a priorizar tus actividades? Pues el último día veremos disciplinas para el éxito. Finalmente, después de todos estos talleres, si tú estás interesado, podrás conocer una alternativa de proyecto que cuenta
con un sistema de coaching personalizado para ayudarte a arrancar en un emprendimiento que puede llevarte a tener grandes resultados. Amigos, compartan esta información. Compártela con tus amigos, aquellos que creas que les puedes ayudar con esta información. Compártela con más personas que creas que puedan necesitar esta información para atreverse a emprender. Dale like a mi página de Facebook y sígueme en mis redes. Estaremos en contacto. Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Éxitos desde Ecuador para el mundo entero.